donde la palabra cobra sentido, donde las voces construyen futuro. El Sirirí Podcast. Voces con sentido. Sí, bueno, estas historias que yo cuento en este libro, que hice todo lo posible porque no fuera una mera narración personal o de recuerdos personales, sino la reconstrucción de una época que, siendo la reconstrucción de la vida de mi familia, yo sé que es la reconstrucción de la vida de muchas familias que vivieron circunstancias similares, que tuvieron abuelas y abuelos semejantes, y tíos semejantes, historias semejantes, tragedias parecidas, alegrías, fiestas parecidas. Entonces, estas historias que yo cuento aquí son historias que se contaron en mi familia siempre. Las contaban mis abuelos, las contaban mis padres, las contaban mis tíos, y yo crecí un poco como en esa costumbre que era de otros tiempos, no sé si ahora todavía se conservará, de que es un placer volverles a decir que le cuenten a uno lo que ya le han contado. ¿Cómo fue que pasó tal cosa? ¿Cómo fue que no sé qué? Recuérdeme otra vez cómo fue que entraron los bandidos con sus machetes allá ese día a la casa. A uno le gusta volver a oír contar esas historias. Entonces, nosotros necesitamos especialmente esas expediciones en búsqueda del pasado, y no solo del pasado reciente. Entonces, para mí es importante buscar la historia de mi familia, buscar la historia del país, buscar la historia de inclusive hasta los tiempos de la conquista de América, y a eso he dedicado mi vida. Escribí 3 novelas sobre los tiempos de la conquista, he escrito libros sobre la realidad colombiana, sobre la historia de Colombia, un libro sobre Bolívar, y bueno, esta novela también que trata de seguir ese rastro. Entonces, para mí era importante contar esas historias, pero aunque yo sabía que este libro alguna vez lo iba a escribir, desde niño yo lo sabía. Inclusive yo sabía desde niño que se iba a llamar Guayacanal, porque a mí me gustaba mucho ese nombre de la finca de mis bisabuelos. Y yo decía, alguna vez contaré yo la historia de Guayacanal. Pero mientras existieron mis tíos y existieron mis padres, yo sentí el deseo, pero no la necesidad de escribir este libro. Fue cuando murieron mis padres, cuando murieron mis tíos, cuando yo dije, ahora sí me toca escribirlo ya, porque ya no puedo dejar que estas historias se pierdan, ya no tengo quien me las cuente, ya tengo que ser yo el que las cuente, y ya no tengo a quien decirle cómo fue que pasó tal cosa o tal otra, entonces mejor voy a escribirlo. Y fue así como después de la muerte de mis padres, que ocurrió hace como unos 10 años, yo me apliqué a la tarea de escribir este libro. Y entonces, mientras que otros libros que yo he escrito han nacido de lecturas y de viajes, o sea que son libros que le deben algo, digamos así, a la literatura, este libro yo lo escribí más recordando voces y recordando historias contadas. No es un libro que viene de los libros, sino que es un libro que viene de la vida y que viene de esas voces. Y para mí era muy importante que el libro no sonara a literatura, sino que sonara al cuento que le está contando a uno alguien en la casa. Entonces, por eso yo espero que tenga casi un tono oral, que se oiga mucho allí nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir. Y entonces fue así como también fue surgiendo, digámoslo así, el estilo del libro, el tono en que el libro está narrado. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast, El Sirirí. Volamos nuevamente hasta el campus de la Universidad de Antioquia, sede Sonsón, un espacio donde la literatura será protagonista en esta ocasión. Hoy hablaremos con palabras que nos llevan hasta el corazón de la montaña, donde la historia y la literatura se cruzan en una visita muy especial. En este episodio hablaremos de William Ospina, uno de los escritores más importantes de Colombia y de Latinoamérica también. Poeta, novelista, ensayista y sobre todo un pensador que nos invita a mirar nuestras raíces con otros ojos. Sus libros nos han hecho viajar por la historia, la política, la educación y la identidad latinoamericana con una voz que mezcla la belleza de la poesía y la contundencia de la crítica.
Y hay un motivo muy especial para traerlo hoy a este espacio de nuestro podcast. Su reciente visita al municipio de Sonsón, donde presentó su novela El Guayacanal, una obra profundamente íntima que nos conecta con su historia familiar y con el legado de la colonización antioqueña. Sonsón no es un lugar cualquiera para Ospina. Es territorio de memoria, de relatos heredados, de caminos de su familia que recorrió alguna vez y que ahora él revive con la fuerza de la palabra escrita. En este episodio nos adentraremos un poco en la biografía de William Ospina, sus ideas y su conexión poderosa entre la literatura y nuestro territorio, porque hablar de William Ospina es hablar de un país, de una época y de lo que podríamos llegar a ser. En esta oportunidad y para este podcast tengo la compañía de Carlos Samuel Ospina. Él hace parte también de nuestro colectivo Voces con Sentido y de este espacio que es para ustedes, el Siriri Podcast. Él nos va a hablar un poco desde la perspectiva también de la lectura, de la promoción de la lectura, que precisamente estamos en un espacio para ello. Carlos Samuel, bienvenido a este espacio. Me place que puedas acompañarnos en esta grabación. ¿Cómo estás? Bien, Luisa, muchas gracias. Pues muy complacido, un cálido saludo a cada uno y a cada una de las personas que nos siguen en el Siriri Podcast. Como coordinador desde la biblioteca del Campus Sonsón, pues esto hace parte también de la promoción de extensión cultural del sistema de bibliotecas, que ha establecido una política, una filosofía de trabajo que va enfocada más como a fortalecer las habilidades de lo que es la escucha, escuchar, hablar, leer y escribir, y justo pues mucho mejor y oportuno hoy para que se trabaje el tema de este autor y de este libro. Claro que sí, les voy a contar un poco sobre la dinámica que tendremos para nuestro programa de hoy, porque es una dinámica muy diferente a la que hemos venido teniendo. Recordarles que el Siriri Podcast es un contenido creado desde el colectivo Voces con Sentido. Los invitamos a que vuelvan a este capítulo y a los demás a través de nuestras páginas en YouTube y Spotify como el Siriri Podcast. También algunos contenidos alternos que tenemos en nuestra página de Instagram. Estamos como el-Siriri-. La dinámica de hoy será la siguiente. Estuvimos en el encuentro y la visita que William Ospina hizo a Sonsón. Grabamos un poco del conversatorio que tuvo con los jóvenes y a partir de ahí creamos este contenido para poder hacer una reflexión sobre esta visita, pero también hacer una invitación para que ustedes se remitan a la bibliografía de este escritor, que además de hablarnos un poco de la intimidad, también se encarga en otros espacios de literatura de hablar un poco de las realidades colombianas. Precisamente quería que iniciáramos con eso, Carlos Samuel, porque la conexión que tiene William Ospina con Sonsón es muy significativa, además que es un tema también que toca hitos históricos de nuestro país y por supuesto iniciando con Sonsón, que es la colonización antioqueña. Hablemos un poco del Guayacanal. ¿De qué trata el Guayacanal? ¿De qué va esta historia? ¿Y cuál es la conexión íntima que tiene con William Ospina? Sí, precisamente, Luisa. Hay una gran conexión con la intimidad del autor. Pues William es una persona que nace en Herbeo, Tolima, en 1954, y digamos que en esa búsqueda que hace de sus antepasados, pues se origina justo el relato de este libro. Es una búsqueda de sus bisabuelos que tienen un origen justo sonsoneño y que se desplazan hacia esa zona de Caldas y hacia el sur, hacia el Tolima, y en esta oleada de colonización que se dio a finales del siglo XIX y inicios del XX. Entonces, William entonces desde ahí, desde el libro Guayacanal, lo que hace es emprender un viaje buscando familiares, buscando a los familiares más cercanos a esos antepasados y registrar esos relatos, esas historias, porque él se da cuenta de que esas historias, cuando mueren las personas, ya no hay quien las cuente, entonces van a quedar en el olvido.
Y es justo como se rescata ahí la tradición oral para poderla registrar, que es la memoria viva, pero también registrada en esta obra tan bonita, que tiene un sinnúmero de contextos atravesados pues, por la historia, por la violencia, por la lucha por la tierra y por esa vida campesina sencilla, bonita, trabajadora que emprendieron estos campesinos en esta oleada de colonización hacia el sur. Precisamente es la colonización uno de los temas que también generaron esa conversación entre William Ospina y Sonsón. Volver acá también significaba una visita importante para nosotros como sonsoneños, que él regresara desde su linaje, porque él nunca había venido a Sonsón, pero poder hablar de ese tema fue bastante enriquecedor precisamente durante ese conversatorio que nosotros tuvimos. Hablemos un poco, Carlos Samuel, de esos hitos, de esa historia y cómo se teje esa historia de lo íntimo, pero también de esa historia común entre William Ospina y la colonización antioqueña. Algunos visos de eso que podemos ver en el libro, que además fue muy interesante leerlo, y la invitación desde el podcast es también a que la gente lo lea. Por supuesto, Luisa, él tiene muchas otras obras, además que de las cuales tenemos algunas aquí, que ha ganado importantes premios como el Rómulo Gallego con El País de la Canela, en una trilogía que es una novela que empieza con Ursúa, que termina con Las serpientes sin ojos, y El País de la Canela, con el que se gana este premio que se le otorgan en Venezuela. Bueno, pero volviendo al tema del libro Guayacanal, claramente Benedicto y Rafaela son los bisabuelos, digamos que la generación hasta donde él llega, para desentrañar por qué y de dónde proviene y cuál es ese relato, esa búsqueda personal que él hace también, porque conocer los antepasados, conocer los ancestros y su familia, pues es un poco conocerse a sí mismo y cómo va uno desentrañando y entendiendo y desenredando también ciertos nudos que se dan en la historia personal y familiar de William. Ellos eran primos, Benedicto y Rafaela, que son los bisabuelos de William Ospina. Eran primos, vivían en Sonsón. Desde a muy temprana edad ellos decidieron salir hacia el sur en esa oleada de colonización y emprenden pues un viaje como un poco, hago la analogía con el cuadro Horizontes de Cano, que es como esta pareja que en esos años pues tenían unos objetivos muy claros, que era pues cultivar la tierra y establecerse en un lugar para vivir y tener su familia y desde allí poder procrear lo que hasta ahora William es, digamos, que uno de esos sucesores y es el referente vivo que él rescata en esas historias, en esa colonización. Lo que ocurre también es muy, muy particular, porque ellos se van en busca de tierra que de alguna manera se había otorgado desde el virreinato español a algunos de los familiares de los conquistadores, y fue quedando en manos de unas familias a las cuales se llamaron concesiones. Bueno, muy conocida la concesión Villegas, la concesión Aranzazu, que es la que más está relacionada justo con estas tierras, donde Guayacanal, que es un sector, un predio que está en el cañón hacia el río Guarinocito, Guarino mejor, es donde se establecen esta familia, los bisabuelos de Will. Benedicto, el bisabuelo, era un huaquero, y ellos en esa búsqueda también de tierras iban también buscando las huacas que dejaron los conquistadores, los indígenas, enterradas, y parte de lo que él encontró de oro y esos metales preciosos fue con lo que se hizo
acreedor de ese predio que se llamó Guayacanal, justo porque habían muchos guayacanes, entonces eso es un Guayacanal. Eso es más o menos un poco esa referencia de lo que conduce a los bisabuelos a ubicarse en esta región cerca al Tolima. Yo recuerdo que incluso en el conversatorio y en el libro también se hizo como una foto que decía que con el dinero de los indígenas se compró la misma tierra de los indígenas. Además que en el libro se mencionan historias que hacían parte precisamente de esa tradición oral, que estaba ya incluso antes de que esos colonos sonzoneños llegaran a ese espacio. Vamos entonces a escuchar un poco lo que William Ospina tenía que decir sobre eso, además porque este podcast va y viene, va con William y regresa con nosotros para seguir haciendo algunos apuntes que nos parecen importantes de su visita. Es un lugar del que se ha hablado en mi casa y en mi familia desde siempre, entonces para mí no forma parte ni casi ni siquiera de la memoria familiar, sino como de la mitología, ¿no? Entonces, mis bisabuelos salieron de aquí hace por ahí unos 130 años, o 140, y toda su vida lo vivieron pues en otra parte, porque mi bisabuela, por ejemplo, tenía 15 años cuando se fue, pero yo estoy seguro que mucho de lo que fue la vida de ellos estaba marcada por la experiencia de estas tierras y de la larga permanencia de sus mayores en estas tierras. Estoy seguro que muchas de las costumbres de mi familia, aunque yo no haya venido nunca a Sonsón, tienen que ver con Sonsón y con la manera como se vive aquí, cómo se habla, cómo se come, cómo se sueña. Entonces, yo le venía diciendo a Jorge Iván ahora que yo he llegado a muchos sitios en donde siento que estoy volviendo a la infancia. Pero aquí siento que estoy volviendo a antes de mi infancia, ¿no? a las cosas que terminaron engendrando, construyendo mi infancia. Durante el conversatorio hubo un tema bastante importante que creo que sigue siendo un tema que debe estar en la mesa, y era hablar un poco del campesinado, ¿cierto? Y cómo se fue creando esa vida de los bisabuelos de William Ospina en ese lugar donde decidieron quedarse, donde tuvieron su familia, sus nietos, y cómo todas esas tradiciones campesinas fueron tomando forma y tuvieron la fortuna de estar allí durante más o menos 70 años hasta la llegada de la violencia, que después debieron ser desplazados. ¿Qué hablar de eso, Carlos Samuel? Además, haciendo hincapié de pronto desde mi perspectiva, porque me parece bastante importante, lo dice el libro y también lo decía William Ospina, durante el conversatorio, el papel que tenía su abuelo en la cosmogonía que tenían sus vecinos, pero también sus nietas, todas esas relaciones familiares que se fueron tejiendo durante esos años allá en el Guayacán. Y que también fueron atravesadas por el conflicto. Que hablar de William Ospina es hablar casi que de un escritor universal, porque tiene elementos universales como es el conflicto por la tierra, el cual pues creo que sigue vigente, y ese ha sido uno de los ejes centrales de los análisis y de las violencias también, los orígenes de las violencias en Colombia, y por qué no de la humanidad. Creo que desde que el hombre deja de ser nómada y se vuelve sedentario y se crea la propiedad privada, empiezan toda esa serie de conflictos. Además de otros elementos y factores pues muy complicados, como es la violencia bipartidista, que de hecho el padre de William Ospina, que era Luis Ospina, era músico, un buen intérprete y compositor musical, le tocó huir y trasladarse de pueblo en pueblo. Estuvo en Fresno, luego hasta terminar en Herbeo. Llegaron a un pueblito justo donde estaba en esa violencia del 50, que empezó en el 48 con la muerte de Gaitán, que se desencadenó pues tan fuerte, especialmente en esa zona de Tolima. Un pueblito, Santa Teresa creo, muy pequeño,
creo que hace parte del departamento del Tolima, y un pueblo sin Dios y sin nombre que lo gobernaban dos personajes, dos bandidos de esa época, que era Desquite y Sangre Negra. Entonces, creo que en parte esa violencia tocó muy de cerca a la familia de Rui. Pero volviendo también al tema de Rafaela y Benedicto, que eran los bisabuelos campesinos, hombres y mujeres campesinas, con esa idea de fortaleza, de tesón, de ese regambre también por la tierra, porque la tierra hacía parte de su vida. Ellos debían buscar una tierra que tenía dueño, y de ahí se generaron también muchos conflictos, muchos problemas y resistencias, porque claro, los colonos iban en busca de una tierra para abrir caminos y sembrar y poder establecerse con sus familias. El libro menciona una parte muy interesante, y es que esas concesiones que fueron dadas por los virreyes españoles tenían un compromiso, se otorgaban esas tierras, tierras que no eran pequeñas, porque imagínense que la concesión Aranzazu era de 500.000 hectáreas, que es lo que son varios pueblos ahora, varios municipios en Caldas, y la concesión Villegas, que es lo que es Abejorral y Sonsón ahora. Entonces eran alrededor de 700.000 hectáreas de tierra de una o dos familias, y eso se le otorgaban a estas familias con el fin de que hicieran caminos, porque la colonización antioqueña fue una empresa finalmente de caminos, y ese era el compromiso. Justo era abrir desde las montañas de Antioquia caminos que llegaran al valle del Magdalena y llegaran hasta la sabana de Bogotá, pero eso nunca se hizo. Entonces ahí estaba pues también la resistencia de estos hombres labradores, de estos campesinos valientes, que llegaron a tumbar monte, a establecerse, a sembrar maíz, frijol, a tener familia, y envueltos en una serie de circunstancias y de conflictos también familiares y personales, pero en una vida bonita y sencilla y armoniosa, cuando ya por fin se logran establecer. Esta mujer, Rafaela, es una mujer, yo me la imagino en un temple. Ahí hay varias fotografías en el libro, es un libro recreado y muy bien animado, justo porque tiene mucha fotografía, y allí se logra ver el temple y esa gallardía y esa nobleza de estas mujeres y estos hombres, ricos en hospitalidad, generosidad, alegres con la música, con los vecinos. Entonces eso me parece que es lo que le da mucho valor a los antepasados, toda esa fuerza, que gracias a ellos estamos aquí. Y eso es lo que de alguna manera también es el homenaje que hace William Ospina a sus bisabuelos y a sus antepasados. Colonizan la tierra, se colonizan la geografía, los paisajes. Muy posiblemente son los hombres, ¿no? Los que tumban los árboles, los que abren los caminos, pero quienes vuelven las tierras habitables son las mujeres, quienes instauran, quienes fundan verdaderamente la cultura, porque una cosa es tumbar árboles y hacer casas, y otra cosa es volver a esas casas habitables, ¿no? Todas las costumbres de la civilización es realmente como la mujer la que sabe, ¿no?, llenar las casas de arte, de gastronomía, de cuidado, de belleza, de adornos, de relatos, de canciones, de fiestas, ¿no? Entonces, y ella era sin duda alguien así. Ella fue decisiva en la medida en que fue ella la que un día casi que le dijo a mi bisabuelo: ya no andemos más, ya quedémonos aquí, esta tierra me gustó, ya no sigamos más hacia ninguna parte, está muy dura, pero nosotros sabemos trabajar y vamos a tratar de hacer de esto una morada, ¿no? Y así como yo decía ahora que nosotros hemos tenido muchos cortes de la memoria en nuestra historia nacional y continental, también puedo decir que cada vez que 3 generaciones sucesivas pudieron habitar en un territorio, se crearon grandes centros de cultura. Basta que 3 generaciones hayan logrado habitar un territorio sucesivamente
y se hayan legado algunos conocimientos, algunas destrezas, ya esa cultura es reconocible. Y ese mundo campesino que llegó a estas montañas de allá del sur a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, lograron estar en ese territorio por 3 generaciones, lograron estar como 70 años allí antes de que llegaran nuevamente los factores perturbadores tan trágicos que en Colombia han sido. Entonces ellos llegaron digamos en 1890, y ya en 1960 los estaba expulsando la violencia, antes de los años 50. Llegó la terrible violencia de los años 50 que otra vez destruyó ese mundo y otra vez nos mandó hacia otra parte. En ese caso fue a nosotros, que nos envió hacia las ciudades, sus nietos. Creo que sin duda hay que seguir entrelazando esos términos, que además eso también nos trae a seguir hablando del tema del Sirirí, porque si bien creo que hay una delgada línea entre lo que puede ser político y no puede ser político, ¿cierto? Habíamos hecho un primer programa hablando de qué es cultura política, y creo que durante la grabación de estos programas nos hemos dado cuenta que la política transversaliza todo, incluso transversaliza este tema que es literatura. Quisimos hablar de William Ospina aprovechando su visita a Sonsón, pero también aprovechando la temática de su literatura. Nos parece sumamente importante poder hablar del tema de territorio, de memoria, un poco también del tema de conflicto, porque más allá del tema de la colonización antioqueña, que es un espacio importante para que sigamos hablando de Sonsón y su historia, digamos que es una historia que se vuelve cíclica también. Aún hay un tema de pelea por tierras, un tema de conflicto, un campesinado que es subyugado por diferentes violencias, ahora mismo por temas de explotación minera, pero también el tema del narcotráfico. William Ospina trató de hacer algunas reflexiones durante el conversatorio, sin ahondar mucho en muchos temas, sin embargo haciendo un hincapié precisamente en la importancia de esa cultura campesina y cómo hoy sigue teniendo bastante importancia en nuestro territorio, lo es bastante. Sonsón es un territorio principalmente agrícola. ¿Qué destacar de pronto, Carlos Samuel, como para ir dándole cierre al programa? ¿Qué destacar del conversatorio, pero qué también destacar de la literatura de William Ospina, que se une precisamente a las dinámicas que actualmente tenemos en Sonsón? William es un gran escritor porque sus temas, generalmente de todos sus ensayos, están enfocados en hacer un análisis profundo de las problemáticas y las complejidades que ha tenido este país y Latinoamérica en el mundo. Pero siento que desde la reflexión que se ha hecho de este conversatorio se rescata algo muy importante, y es haber podido registrar esa memoria oral, que es una situación que creo que se ha perdido aquí con el trabajo que se hace con los estudiantes en la promoción de la lectura y la escritura. Vemos que esa es una de las falencias en cuanto a que ellos no tienen un relato, no tienen una historia, tienen muy poco que contar, y es porque se ha roto esa conexión con la oralidad, con la escucha de los tíos, de los padres, de los abuelos. Si usted le pregunta a un joven de hoy, ¿usted qué sabe de sus antepasados? Pues es muy poco lo que le puede dar, porque hay muchos medios ahora tecnológicos que interrumpen esa conexión que hay tan cercana y humana y viva y cálida que se daban en esas cocinas, en los corredores o en los caminos antiguamente, cuando se encontraban y hablaban y se escuchaban, podían hablar. Y registrar esa memoria está justamente relacionada también con no volver a cometer los mismos errores, porque si uno revisa la historia y vuelve al pasado y se da cuenta de que hubo un poco de situaciones que fueron difíciles, cómo lograron ellos sortear eso, qué es lo que se sigue viviendo ahora. Conocer la historia es necesario, y sobre todo la historia personal, porque es la manera de hacer cambios en la vida.
y de uno también proyectar a nivel social del territorio transformaciones que permitan que esos elementos que fueron reiterados y que hicieron daño, como la violencia, pues no se repitan. Creo que esa es una de las reflexiones más importantes y de las enseñanzas que deja este encuentro. Mire cómo tras la huella de los antepasados uno puede encontrar tantos elementos y analizar tantos otros para darse cuenta que es muy importante conocer la historia, sobre todo personal y familiar, y de esa manera la del país. Se quedan muchos temas por fuera, además porque quisiéramos poder llevar hasta ustedes todos esos fragmentos. Se hará a través de redes sociales, intentaremos dejar esas reflexiones en nuestro Instagram para que ustedes se empapen un poco de esa palabra. William Ospina hizo bastantes reflexiones, contestó preguntas a través del conversatorio. Hubo momentos en los que se generaron discusiones muy valiosas para nuestra actual situación un poco social, política, sin tocar pues como temas álgidos. Quiero destacar el tema del uso de archivos audiovisuales, además que Carlos Samuel lo estaba hablando ahorita, el tema de las fotografías, el tema de precisamente de la consulta de esas fotografías, de ese archivo fotográfico familiar, que también habla bastante de la historia del Guayacanal, pero también de su familia. Es un aporte muy valioso, tanto para Sonsón como para la literatura colombiana. Entonces la invitación es a que leamos el Guayacanal, a que nos adentremos en esa historia que conecta a Sonsón también con la familia de William Ospina, y por qué no hacer también el ejercicio de venir a consultar en la biblioteca del Campus Sonsón, que además tiene muy buenos títulos. Definitivamente, Carlos, sí hay una desconexión total con la literatura, con esas mismas historias y con el tema de la oralidad. Vamos entonces a cerrar con una reflexión también de William Ospina, pero también quisiera que Carlos Samuel hiciera pues como una invitación y a través de un fragmento que nos quiere compartir, una invitación a visitar este espacio, una invitación también a seguir conectándose con el CIRIRI. Esperamos que también este sea un espacio donde ustedes puedan conectar con la literatura a través del campus, pero también a través de esos espacios que se pueden generar a través de la cultura política, porque siempre reiterando como unos CIRIRIs, que la cultura política transversaliza cualquier relación humana que tengamos y por supuesto está incluida en esos relatos que muchos escritores pueden hablar. Sí, Luisa, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Para todos los seguidores del CIRIRI Podcast, pues también agradecerles. Es importante que desde el campus de la biblioteca del Campus Sonsón, pues los usuarios vengan y hagan uso de este material bibliográfico es tan importante, donde nosotros tenemos obras del escritor y también es importante que se hagan estos análisis permanentemente, y debido a que es necesario siempre hacer una reflexión. Lo que permite la lectura es tener criterios y establecer diferencias y poder interactuar con otros con elementos y argumentos. Por supuesto. Yo voy a permitirme leer acá un texto que me pareció pues llamativo, importante, del escritor y de William Ospina. Dice, a manera de pregunta, cuando llegan estos colonos a ver toda esta tierra tan frondosa, tan llena de vida, y dice, ¿cómo podían haber comprado un país tan grande, tan misterioso y tan vivo? ¿Cómo podía una persona o una familia ser dueña de toda la cordillera, de millares de toches y serpientes, de árboles que respiran niebla y guaduales que alimentan cañadas, de abismos pedregosos, de cascadas espléndidas y de las 1000 montañas forradas en selva que vuelven azules en la distancia? Con esa reflexión los dejo, una reflexión muy bonita sobre esta tierra tan bella que es Antioquia y es este país. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Agradecemos al Campus Sonsón y a su sistema de bibliotecas por abrirnos este espacio para poder
llegar hasta ustedes con el Sirirí, recordarles conectarse, seguir conectándose con este contenido. Les recuerdo que nos pueden encontrar a través de Instagram como el-Sirirí- y también volver a este y otros capítulos a través de nuestra página de YouTube y Spotify como el Sirirí Podcast. Mi nombre es Luisa Arbeláez, periodista. Espero que nos podamos seguir escuchando en otros capítulos, y en la cámara Diego México. Nos vemos en el próximo. Hay que dejar de vivir en eso que llamaba Gonzalo España los odios fríos, ¿no? Un montón de odios del pasado que vienen a predicarnos, como siempre hay unas cuentas que cobrar. Estos hicieron esto, estos hicieron lo otro, estos tienen que pagar, y casi siempre son los victimarios los que están empeñados en que no haya impunidad, o sea, que los otros paguen, ¿no? Pero cada quien olvida sus propias faltas y siempre recuerda mucho las faltas del adversario. Entonces, de esa manera, no siempre están como clamando venganza o algún tipo de una justicia de esa que castiga, de esa que ejemplifica. Yo creo que no hay que dejar de vivir en el pasado. Yo mismo, cuando escribo este libro, estoy viviendo en el pasado, pero tratando de mirar el pasado con gratitud y no con odio y no con resentimiento. Además, yo siento que Colombia no es verdad que haya vivido siempre en la violencia. Cuando hablo de esas 3 generaciones, hablo de eso, tuvo unos remansos de paz que siempre fueron la fuente de las mayores alegrías del país. Por ejemplo, el mundo campesino produjo un montón de relatos, una literatura, una música. Fue una época feliz, ¿no? No fue una época violenta, la época de esos 75 años fue una violencia, vino y le puso término, pero había sido un mundo hermoso, un mundo lleno de virtudes. En esa zona, en esta región antioqueña, en esta región de la zona cafetera, en la región de la costa atlántica, no habría podido surgir un libro como 100 años de soledad si no hubiera habido esa continuidad de una cultura llena de talento narrativo, de imaginación desbordante. No habría podido surgir el poema Morada al sur de Aurelio Arturo sin esos minifundios del sur de Colombia que también vivieron un remanso de paz en una época, y evidentemente no habría podido nacer el mundo vallenato, ese mundo de los juglares vallenatos, donde hay además una comunidad que vive de esa música y de esos recuerdos, y basta oír las letras de los viejos vallenatos para ver un mundo lleno de picardía, de travesura, de alegría. O sea, esos remansos de paz existieron y podrían volver solo con que haya una economía incluyente, que es lo que hubo en el caso de la zona cafetera o en el caso de esos remansos de paz, y en que podamos superar el negocio de los políticos que viven del odio. Donde la palabra cobra sentido, donde las voces construyen futuro. El Sirirí Podcast. Voces con sentido.